Listo, bueno, pues buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar el tema de análisis de regresión múltiple. Mi nombre es Brenda Fabiola Barrera Mondragón, R2 de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 13. Bueno, pues como concepto del análisis de regresión lineal múltiple, tenemos que esta nos va a permitir establecer la relación que se va a producir entre una variable dependiente, es decir, Y, y un conjunto de variables independientes. Esto lo vamos a colocar en nuestro paquete estadístico SPSS y bueno, la finalidad perseguida de este es buscar de entre todas las variables independientes cuál es la que mejor puede explicar a nuestra variable dependiente. A partir de los análisis de regresión lineal múltiple, vamos a poder comparar y comprobar modelos explicativos, predecir valores de una variable e identificar qué variable independiente va a explicar mejor a nuestra variable dependiente. Por ejemplo, en mi protocolo, yo lo hice sobre depresión posparto y mi variable dependiente fue depresión posparto. En mis variables independientes yo incluí lo que era el nivel socioeconómico, el estado civil de las pacientes y el puerperio. De entre estas, la que más tuvo relevancia fue el nivel socioeconómico. En este caso, pues yo podría explicar que esta variable es la que mejor puede explicar a mi variable dependiente, es decir, el nivel socioeconómico sí puede afectar a la paciente para que ésta pueda tener depresión posparto. En cuanto a lo que va a ser el modelo de ecuación o de regresión lineal múltiple, este modelo ya va a estar establecido en lo que va a ser el paquete estadístico y ya los datos que vamos a ingresar nosotros van a ser solamente nuestra variable dependiente, que en este caso va a ser la y nuestras variables independientes, que van a ser B1, B2 o X1, X2, X3, dependiendo del número de variables. A, la cual va a ser una constante que ya va a estar establecida, es un número que ya lo va a dar el paquete estadístico, y E va a ser el error que se comete en la predicción de los parámetros, que este mismo también lo va a dar el paquete estadístico. Hay ciertas condiciones que se deben de cumplir para poder aplicar lo que es la regresión lineal múltiple. En esta nos indica que la variable dependiente debe ser en escala numérica o bien ordinal de más de 5 categorías. Aquí les puse unos ejemplos, como puede ser el nivel de ingresos, el peso, número de hijos, etc. Igualmente, las variables independientes también deben de ser en escala numérica o bien ordinales. Igual otro ejemplo, el nivel de ingresos. Y hay otro tipo de variables que también se conocen como dummies o variables dicotómicas, en las cuales una puede indicar la existencia y la otra pues no existe. Por ejemplo, aquí les puse el ser soltero 1 y 0 no ser soltero. Para aplicar lo que es la técnica, se deben de seguir ciertos pasos. El paso número 1 va a ser seleccionar la variable dependiente. El paso número 2 va a ser seleccionar las variables explicativas o las variables independientes. El paso número 3 va a ser verificar los supuestos del modelo, los cuales se van a clasificar en supuestos de linealidad, de independencia, de normalidad y de no colinealidad. Y el paso número 4 va a ser la interpretación de todo el modelo. Bueno, como paso número 1, yo les puse aquí un pequeño ejemplo. Vamos a seleccionar la variable dependiente y en mi ejemplo queremos saber cuáles son los factores que van a explicar la justificación del aborto en España usando los datos de la encuesta mundial de los valores del año 2005. La variable dependiente va a ser la justificación del aborto y aquí se preguntó a los encuestados en qué grado de la escala del 1 al 10 justificarían el aborto, en donde 1 es nunca lo justificarían y 10 es siempre lo justificarían. Entonces aquí solo vamos a seleccionar nuestra variable dependiente. El paso número 2 va a ser seleccionar las variables explicativas, es decir, las variables independientes. Igualmente aquí les puse con el mismo ejemplo la importancia de Dios en la vida, el nivel educativo, el nivel de ingresos, edad, número de hijos. El paso número 3. El paso número 3 va a ser verificar los supuestos del modelo y para aplicar la regresión lineal múltiple, los datos deben de cumplir los siguientes supuestos: el de linealidad, independencia, normalidad y no colinealidad. Bueno, una vez que nosotros ya ingresamos nuestros datos al paquete estadístico, en el programa SPSS le vamos a dar clic en analizar.
¿Sí se logra ver mi flechita? Aquí le vamos a dar clic en analizar, nos va a aparecer una barrita, vamos a seleccionar regresión, posteriormente seleccionamos lineales. Una vez que nos aparece el cuadro que está en la pantalla del lado izquierdo, vamos a ingresar nuestra variable dependiente en la parte superior y en la parte inferior vamos a seleccionar nuestras variables independientes. Aquí estaríamos ya en lo que va a ser el paso número 1, que es seleccionar la variable dependiente, y el paso número 2, que es seleccionar nuestras variables independientes. Posteriormente, le vamos a dar clic en estadísticos y nos va a aparecer otro recuadro, que es el recuadrito que está del lado derecho. Le vamos a dar clic en estimaciones, en intervalo de confianza, con un nivel de intervalo de confianza del 95%, ajuste del modelo y descriptivos. Posteriormente, para llevar a cabo lo que va a ser el paso número 3, que van a ser los supuestos del modelo, vamos a darle clic en gráficos, el cual nos va a permitir evaluar lo que va a ser el supuesto de linealidad y el supuesto de normalidad. Le vamos a dar clic en Durbin-Watson para evaluar lo que va a ser el supuesto de independencia, y en el cuadrito que es de diagnósticos de colinealidad para evaluar la no colinealidad entre las variables. Y bueno, aquí vamos en lo que es el paso número 3, que van a ser los supuestos que les había comentado, y el primero va a ser el de linealidad. Y bueno, el supuesto de linealidad lo vamos a encontrar en lo que va a ser el cuadrito de gráficos, que es este de aquí. Una vez que le damos clic ahí, le vamos a dar clic en generar todos los gráficos parciales, y aquí lo que vamos a ver es la relación entre las variables, entre mi variable X y mi variable Y, es decir, la variable dependiente y mis variables independientes. Generalmente, en los diagramas de dispersión parcial de cada variable independiente, pues se va a eliminar el efecto que van a tener las variables independientes. De esta manera vamos a encontrar pues cuál es la variable independiente que más se va a correlacionar con la variable dependiente, y esto va a ser mediante lo que es un gráfico como se muestra en la pantallita. Posteriormente vamos a evaluar la independencia de errores, el cual va a implicar que los errores en la medición de las variables explicativas vayan a ser independientes entre sí, es decir, que no hayan muchas variables que estén correlacionadas, que las variables independientes no estén correlacionadas, solo sea específicamente una variable dependiente la que pueda estar relacionada simplemente con una variable independiente. Aquí lo que vamos a evaluar es que el numerito que nos va a dar de Durbin-Watson esté entre 1.5 y 2.5. Y esto quiere decir que sí van a estar independientes en el paquete estadístico. El supuesto de normalidad. En solo vamos a evaluar que las variables sigan la ley normal. Y generalmente vamos a darle clic en gráficos, posteriormente en lo que va a ser en histograma, que aparece del lado izquierdo en el cuadrito inferior. Igualmente le vamos a dar clic en gráfico de probabilidad normal, y aquí lo que vamos a observar va a ser las proporciones acumuladas de una variable esperada respecto a las proporciones acumuladas de una variable observada. En lo que va a ser el supuesto de no colinealidad, este va a implicar que las variables sean independientes entre sí y no estén correlacionadas entre ellas mismas. Igualmente le vamos a dar clic en diagnósticos de colinealidad, y aquí hay un ejemplo en donde vemos los estadísticos de colinealidad de tolerancia con respecto a la escala de ciberagresión, en donde vemos que en tolerancia todos están en .8, .9, .84, .90 o .88. ¿Y esto qué quiere decir? Que si se observa que las proporciones de este estadístico de colinealidad son menores a .10, significaría que hay una multicolinealidad entre nuestras variables. En cuanto a lo que va a ser la interpretación del modelo, una vez que ya realizamos el paso número 1, que fue seleccionar nuestra variable dependiente, el paso número 2, que fue seleccionar las variables independientes, y el paso número 3 de los supuestos del modelo, y nuestro protocolo cumple con todos estos pasos, vamos a darle clic al siguiente, que va a ser el análisis específicamente de todo nuestro análisis de regresión múltiple, y a su vez nos va a arrojar un cuadrito de ANOVA en donde
Este nos va a proporcionar lo que va a ser el estadístico F, como lo vemos en el cuadro superior del lado izquierdo, en donde a partir de este vamos a poder mostrar eh, o interpretar el tipo de hipótesis nula, en donde si F es menor a 0.05, el modelo va a ser estadísticamente significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, vamos a anular la hipótesis nula de nuestro protocolo. Posteriormente vamos a evaluar lo que va a ser R cuadrado, que es el resumen del modelo, en donde el coeficiente de correlación múltiple va a medir lo que es la proporción de la variable dependiente explicada por todas las variables. Igualmente, aquí les puse el ejemplo que estábamos siguiendo de la justificación del aborto. En este caso, nuestro ANOVA es de 0.00, lo cual quiere decir que sí es significativo, y en el resumen del modelo nuestra R al cuadrado es de 0.301, lo cual va a indicar que el modelo explica que el 30.1 de la varianza de la variable es dependiente. Generalmente el número que aquí nos va a arrojar, nosotros lo vamos a multiplicar por 100. En este caso, pues nos da 30.1. ¿Y esto qué quiere decir? Que casi un tercio de la justificación del aborto va a ser explicado por este conjunto de variables independientes de las cuales seleccionamos al momento de ingresar nuestros datos. Posteriormente nos va a arrojar otro cuadrito que va a ser el cuadrito de coeficientes, en donde aquí vamos a tomar en cuenta el estadístico T, el cual nos va a permitir comprobar si la regresión entre la variable dependiente y la variable independiente es significativa, y si el p-valor asociado al estadístico T es mayor al nivel de significancia, es decir, a 0.05, se va a rechazar que la regresión sea significativa para las variables relacionadas. En este caso, igualmente seguimos con el mismo ejemplo de la justificación del aborto, y vemos que las variables importancia de Dios, nivel educativo, edad, sí explican la justificación del aborto, ya que pues su significancia es menor a 0.05. Igualmente, pues aquí se las puse en color rosita, y vemos que estas son como las más importantes para la justificación del aborto. En cuanto a lo que va a ser el nivel de ingresos, el número de hijos, pues no se relacionan con la justificación del aborto, ya que su valor es mayor a 0.05. Nivel de ingresos igualmente tiene un nivel de significancia de 0.317 y números de hijos 0.990. Bueno, en cuanto a lo que es el coeficiente beta, que va a ser el otro cuadrito que nos va a arrojar el análisis de regresión múltiple, este solo es el coeficiente de regresión estandarizado. Igualmente como en el anterior, vamos a evaluarlo mediante el valor que está presentado en los coeficientes tipificados, es decir, beta. Y entre más se aleje o más se acerque al 0, es lo que nosotros vamos a evaluar. En este caso, igualmente la variable independiente, que más va a explicar la opinión de las personas respecto al aborto es la importancia de Dios, ya que nuestro beta es de menos 0.408, lo cual indica que se aleja más del 0, al igual que la edad. El signo negativo solo va a indicar que a menos importancia se le da a Dios, más justificación, tolerancia del aborto hay en nuestro protocolo. En cuanto a lo que es la siguiente variable más explicada, pues va a ser la edad, la cual tiene un beta de menos 0.170, y esto qué quiere indicar que a más edad, menos tolerancia al aborto. Además, a mayor nivel educativo, hay mayor tendencia a justificar el aborto con un 0.078, que es lo que vemos en el cuadrito azul, aunque la fortaleza de esta relación pues es menor al estar en el valor beta, ya que es más cercano al 0. Aquí lo único que vamos a evaluar es cuál es la que más se aleja y cuál es la que más se acerca al 0, para ver cuál es la más importante en nuestras variables y poder así explicarlo en nuestro análisis al momento de explicar las tablitas que nos está arrojando el análisis de regresión múltiple. Y bueno, estos son los cuadritos que nos va a arrojar el programa o el paquete estadístico SPSS. Y pues eso sería todo. Muy bien, Bren, muchas gracias. Vamos a, Bren, aquí entonces en mi
recuadro en los 3 puntitos. Déjame compartir. Ahí está tu bibliografía, muchas gracias. Déjame compartir pantalla. No me hagas hospedero, porque si se corta mi transmisión, nos saca a todos. ¿Sí? Entonces, ahí en los 3 puntitos, por ahí debe decir algo así como que compartir share screen. ¿Te aparece? Creo que ya. Vamos a ver. Creo que ya, sí, sí, sí. Bien, vamos a hacer un ejemplo. La regresión es un tipo de prueba estadística que utilizamos para contrastar varias, valga la expresión, varias variables independientes con una variable dependiente. Yo les he mostrado el ejemplo del estudio que hicimos de cloroquina. Lo que nosotros pretendemos es conocer si la cloroquina está relacionada con la muerte de los pacientes hospitalizados por COVID. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor. Entonces, esta es mi base de datos en SPSS. Por supuesto, la hicimos en Excel. Bueno, me la hicieron los recientes de ahí de la 24. Entonces, lo que nuestra variable principal, ¿cuál creen que sea? ¿La mortalidad o el uso de cloroquina? Mi variable de desenlace, ¿cuál creen que sea? La muerte. Los usuarios de cloroquina. Es la mortalidad, ¿no? ¿Mortalidad? Eso, el desenlace, no sé si fue Luis el que dijo cloroquina. Es un paso, Luis. Entonces, lo que nosotros queremos conocer es qué pasó en el desenlace, si se murió o vivió el sujeto hospitalizado por COVID. Esa es mi variable dependiente. Todos ustedes en sus protocolos tienen una variable principal de estudio o variable dependiente. En el caso de Brenda fue la depresión postparto, ¿verdad, Brenda? Sí, doctor. Acuérdense que el instrumento de Brenda los clasifica como nivel de depresión leve, moderada, alta, severa, no recuerdo, pero son varios niveles. Para que nosotros podamos hacer este tipo de estudios, la podemos convertir en una variable dicotómica y es necesario que lo hagamos hacer para este tipo de estudio, para este tipo de análisis. Y vamos a clasificarlas en las pacientes que tienen depresión y las que no tienen. Sí, allá es la clasificación de depresión leve, moderada y severa, pero para fines prácticos, para este análisis, las dividimos en las que sí tienen o las que no tienen. Y las que sí tienen, pues incluimos a las que tienen leve, moderada y severa, a todas. Y las que no, pues, son completamente sanas mentalmente. En mi ejemplo de cloroquina, el desenlace es mortalidad. ¿Están de acuerdo que es una variable dicotómica? O estás vivo o estás muerto, no puedes estar medio muerto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, como nos dice esta Bren, perfecto. Ustedes van a utilizar aquí en SPSS nada más esta pestaña de analizar, es la que ustedes van a utilizar de inicio, es la que más van a estar manejando. Y aquí nosotros tenemos varias opciones. En este menú nosotros vamos a utilizar la regresión. ¿De qué se trata la regresión? De comparar, de contrastar, de conocer qué tanto se relaciona mi variable dependiente, en este caso la mortalidad, con mis demás variables independientes, en este caso con el uso de la cloroquina, con el uso de tromboprofilaxis, de esteroides, que si tienen diabetes mellitus o no, que si la hipertensión, tal vez la edad, el sexo, la obesidad, el tabaquismo y todo lo que nosotros ya sabemos que son factores de riesgo para incrementar la mortalidad en los pacientes. Entonces, aquí en la pestaña es otra clase para que nosotros pasemos de Excel a SPSS. No es el motivo de este taller nada más de redacción, pero el objetivo de explicarles esta prueba estadística es para que lo ingresen ustedes a sus resultados. Si es una prueba estadística que aquí en SPSS es muy sencillita, nada más deben de saber qué tienen que darle clic y qué tienen que involucrar en su modelo. Nos vamos entonces aquí a regresión. Está súper fácil. El modelo es regresión logística y aquí dice regresión y aquí nos vamos. Dependiendo del tipo de versión de SPSS, pero en todo les aparece en analizar la regresión. Y aquí tenemos dos, la regresión logística binaria y la múltiple. La que nos explicó esta Bren es la regresión múltiple.
es comparar nuestra variable dependiente, que puede ser una variable categórica, puede tener varias opciones, como en su caso, o la regresión logística binaria es cuando tu variable dependiente solamente tiene dos opciones, o presente o ausente, o vivo o muerto, sí, tu variable de desenlace, ¿sale? Y voy a seleccionar esta logística binaria, ¿sale? Esta es más sencilla todavía. Insisto, para hacer este estudio, nuestra variable debe ser dicotómica. Creo que soy el hospedero porque me mandó aquí que se desconectó esta Anel y la volvió a conectar. Bueno, si se desconecta, ni modo, nos volvemos a conectar, les mando el link, ¿sale? Entonces, aquí arriba voy a escoger mi variable dependiente. ¿Cuál es mi variable dependiente? Recuérdenme. Mortalidad. Mortalidad. Abran sus micros y contesten, que no sé si estoy solo. Eso. ¿Cuál? La mortalidad. Lo que dijo Lucía. Lucy, ¿cuál fue? Mortalidad, doctor. ¿Quién fue? Mortalidad, sale, ya no supe quién fue. Ahí está, es aquí arriba en dependiente, ¿sale? Ahora, estamos hablando de pacientes hospitalizados por COVID. Mi variable principal que yo quiero demostrar es la cloroquina, si está relacionada o no con la muerte. Esa es la que voy a meter aquí abajo en las covariables. Por aquí está cloroquina. Base de datos como si usaron cloroquina o no usaron cloroquina en el paciente, si usó o no usó, ¿sale? Obviamente él no se la puso, se la pusieron los médicos, pero bueno, la variable es si la usó o no la usó. Es dicotómica. Pero ¿de qué otra cosa creen que dependa de la mortalidad en el paciente? ¿De la edad? Puede ser que sí. ¿Del género, que sea hombre o sea mujer? ¿Creen que dependa? Sí. ¿Sí? ¿El tabaquismo creen que sea importante para que fallezca la persona? Sí. ¿Sí? Sí. ¿La diabetes mellitus qué les parece? También. La hipertensión también. También. Todas estas variables son, la mayoría son dicotómicas, pero aquí en mis variables puedo meter también una variable jerárquica, es decir, como el nivel educativo, que si tiene primaria, preparatoria, licenciatura, maestría, es una variable jerárquica, sí la puedo meter aquí. O puedo meter variables dicotómicas como el sexo, hombre o mujer, sí las puedo meter. O puedo meter una variable numérica como la edad, también la puedo meter. En esta parte podemos meter todo lo que queramos. En este caso voy a meter solamente a incluir las variables más sencillitas, casi todas son dicotómicas. Otra variable muy importante que nosotros analizamos fue el uso de tromboprofilaxis. Aquí está, y la incluyo. Aquí en categóricas voy a seleccionar las variables que sean categóricas, que tengan varios niveles jerárquicos y las meto a este recuadro. En este caso yo no tengo ninguna variable jerárquica, por eso no las meto. Y si tú, antes de esto, tú en esta parte metiste tus variables jerárquicas, ese PSS es tan inteligente que las detecta y cuando tú le das aquí en categórica ya te aparecen acá. No sé si estén viendo mi flecha, creo que no, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Sí se ve. Ah, qué bueno. Bueno, me avisen si no. Entonces lo detecta el CPSS. En este caso detectó que no tengo ninguna variable jerárquica y no es necesario que yo ingrese nada. Y le damos continuar. Y después aquí en guardar no necesito en este tipo de examen, yo no necesito guardar nada. Puedo hacerlo, puedo guardar aquí un valor pronosticado, pero me va a incluir otras variables. No lo quiero hacer para que sea un ejercicio más sencillo. Voy aquí en opciones. Aquí en opciones sí es súper importante poner aquí el intervalo de confianza para el exponente de beta al 95%. ¿Qué es eso del exponente beta? ¿Se acuerdan que un día vimos lo de el odds radio, que es para calcular el riesgo de presentar el desenlace o de presentar la enfermedad si estoy expuesto como paciente a cierto factor? Es lo mismo el exponente beta, solamente que en el odds radio se llama OR, y aquí en el análisis de regresión múltiple se llama exponente beta, pero se interpreta de la misma forma que ahorita les voy a explicar nuevamente. Le pongo entonces aquí que quiero esto. Sí, quiero tal vez la prueba de voluntad de ajuste de Hosmer y lo que nos dijo esta Brent más allá, más y le damos continuar. Aquí en estilo no necesito nada en estilo. Le doy cancelar. Y en simular muestreo no le doy nada. Lo cierro nuevamente, nada más para que sepamos qué es lo que nos aparece en cada recuadro. Y le doy a aceptar.
Al momento de darle a aceptar, me va a desplegar mi hoja de resultados. Que la tengo por acá. Y aquí está, hasta arriba. Ay, caramba, aquí está. ¿Sí lo están viendo? Dice aquí regresión logística. Díganme si sí lo ven. Sí, doctor. Sí, bien, Sí, entonces. doctor. Sí. Cristal, ¿sí lo ves? Bien. Aquí dice regresión logística. A partir de aquí son mis tablas, resultados en SPS que voy a utilizar, que voy a incorporar a mis resultados. Y yo tenía o tengo en esta base de datos 211 casos, pero 40 casos no tienen los datos completos. Por eso SPSS detecta que no están completos los datos y no los puede incluir en el análisis. Los excluye, solamente trabaja con 171. Voy a apagar mi video para que no tenga problema. No los veo en este momento, entonces contéstenme para saber que no me he perdido, ¿vale? Aquí está. 211 sujetos, entonces solamente me quedo con 171 porque perdí 40. Esto no lo voy a poner en mis resultados, no lo voy a poner, no es necesario. Mi variable de mortalidad yo la guardé en mi base de datos de Excel y en SPS como ausente y presente, solamente como 1 y 0. No le puse ahí muerte toda la palabra completa o le puse fallecido, no, solamente le puse 1 y 0. Que en esos programas estadísticos el 1 siempre es presente y el 0 es ausente. ¿No? Entonces, en total, tuve 171 sujetos, de los que sí murieron fueron 90, y los que sí fallecieron 81, y los que no fueron 90. Y aquí me saca la prevalencia de mortalidad, que para ese momento era de 52.6%, o sea, la mitad de los pacientes hospitalizados se morían, independientemente de si usaban o no cloroquina. Era una mortalidad muy, muy alta. Y aquí tenemos todas las variables que nosotros incluimos al modelo, así se llama, le decimos modelo estadístico. ¿Vale? Más abajo entonces nos da dos variables, que es la R cuadrada de Snell y la R cuadrada de Najerty. ¿Esto qué significa? Tenemos los resultados de esta R. Es una prueba de relación o de correlación. La primera es es el coeficiente de correlación. ¿Esto qué significa? Se puede interpretar de múltiples formas, pero esto se refiere a la fuerza de relación que existe entre las variables. Es decir, ¿qué tanto se relacionan todas estas variables, cloroquina, género, tabaquismo, diabetes, hipertensión y tromboprofilaxis, qué tanto se relacionan con la muerte de estos sujetos? Pues se relacionan, como nos dijo Brenda, esto lo multiplicamos por 100 y nos da 15. Se relacionan en un 15%. ¿Y la R cuadrada qué significa? Este es un coeficiente de determinación. Esto se expone también en un porcentaje. Y esta variable, o más bien esta R cuadrada, siempre nos da un valor de 0 a 1. De 0 a 1 y se expresa en porcentaje. Esto nos va a indicar, esta R cuadrada nos indica qué tan fiel es el modelo para representar a todo el modelo, a todo el fenómeno. Perdón. Otra vez. Esta R cuadrada nos indica qué tan fiel es el modelo para representar el fenómeno de estudio, en este caso, la mortalidad. Y se multiplica por 100 y nos va a resultar que es un 20%. Es decir, estas variables, cloroquina, género, todas estas variables, me explican el 20% de la mortalidad de los sujetos. Es decir, estas variables, la presencia de estas variables me van a explicar el 20% de la mortalidad de los sujetos. Pero hay un 80% que no la puedo yo explicar con este número de variables nada más. Hay otras muchas variables que yo no metí en el modelo y que no las puedo explicar. Es decir, solamente puedo explicar un 20% de la mortalidad con este número de variables. Es pequeñito, es una R cuadrada pequeñita. Lo ideal sería que sea más de un 50%. Que yo el modelo que esté utilizando me explique el 50% o más de ese fenómeno. ¿Están de acuerdo? Porque con 20% es pequeñito. Pero bueno, podemos interpretar estos resultados. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, Sí, Bien, gracias. El análisis de regresión me va a predecir
de seguirnos comportando de esta forma y seguir dándoles la cloroquina y seguir aceptando pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad, todo eso, ellos me predicen que si continuamos con ese tipo de manejos y con esos antecedentes, mi mortalidad me va a aumentar a un 68%. En ese momento fue en mayo del 2020, creo, 2020, si hubiéramos seguido con ese manejo, con esas características, hubiera subido al siguiente trimestre hasta el 68% posiblemente la mortalidad. Es decir, ¿para qué nos sirven estas pruebas? Para tomar decisiones clínicas. ¿Sabes qué? ¿Nos funciona la cloroquina o no nos funciona? La dejamos, la seguimos dando, etcétera. Entonces, nos está prediciendo, no, vean, te está incrementando la mortalidad, entonces algo está sucediendo mal. Esta tabla, la última que nos da aquí el modelo de regresión, es de las más importantes. La primera importante que ustedes deben de poner en sus resultados es esta, la del resumen del modelo, donde tenemos la R, el coeficiente de correlación, y al ladito el coeficiente de determinación. Estas dos son súper importantes que le pongan. Estas siempre la van a incluir. Y para hacer este análisis estadístico es muy sencillo en SPSS. Solamente hay que saber qué es lo que le vamos a pedir al modelo y nuestras variables deben de estar ya clasificadas como dicotómicas o como jerárquicas o como numéricas y nosotros seleccionar las variables que vamos a incluir. Por ejemplo, en este modelo, para explicar la mortalidad, ¿ustedes creen que es importante la escolaridad? Escolaridad para que se muera el paciente por COVID. No. No, yo no la incluiría, exactamente, yo no la incluiría. O que hayan ido a la universidad, a la UNAM, o al Poli, o a Justo Sierra, ¿creen que es importante para este estudio? No. No, entonces ustedes dicen, sí, tal vez la pregunté, pero no la voy a meter en mi modelo porque es una variable inútil en este momento. Para este análisis estadístico no la necesito. Tal vez para otras cosas como el nivel de conocimiento sobre X cosa, sí es importante, pero para este modelo no la necesito. Tengo más de 100 variables aquí en este estudio que incluimos valores gasométricos, radiográficos, bioquímicos, clínicos, muchas otras cosas. Pero hicimos previamente un análisis de riesgo de odds radio y ahí encontramos cuáles sí eran importantes y cuáles no. Ahorita les explico más de esto. Ahora entonces, el siguiente cuadrito más importante es este, que dice variables de la ecuación. ¿Y qué es lo que importa de esto? Es más grande. ¿Siguen viendo esto? ¿Qué dice variables en la ecuación? Sí, Bien, esto es lo importante. Aquí dice exponente de beta. El exponente de beta lo vamos a interpretar como el riesgo de que mi paciente fallezca por las siguientes características. Y siempre lo vamos a interpretar, es un coeficiente, es un valor que me da de el 0 al 1 o hasta el infinito. ¿Vale? Acuérdense que del 0 al 1 lo vamos a interpretar como un factor de protección. De 0 a menos de 1 es un factor de protección. Y más del 1 es un factor de riesgo. ¿Vale? Y siempre vamos a interpretar este exponente de beta, todo lo vamos a interpretar junto con el valor de P. Aquí dice sig. Esto significa significancia estadística. Y es lo mismo que el valor de P. Es exactamente lo mismo. Entonces, acuérdense que aquí mi valor debe de ser menor de 0.05 para que sea estadísticamente significativo. Es decir, para que sí funcione, para que sí sirva de algo este resultado. Bueno. doctor, ya no se Para escucha. relacionarse con la muerte. Mi exponente de beta me dice que es de 4.2, es decir, me dice que es, ¿sí me escuchan? Dice que mi conexión es inestable. ¿Siguen ahí? No muy bien. Se cortó un poco. Corta. Ok. Me regreso. Ok. Entonces siempre voy a hablar de mi exponente beta y lo voy a acompañar de la significancia estadística, que es el valor de P. El valor de P o significancia es lo mismo. Decía que el valor de P debe de ser menor de 0.05 para considerarlo como estadísticamente significativo o que tiene importancia o relevancia clínica. Aguas, porque no es lo mismo la significancia estadística que la significancia clínica, pero entendámoslo así en este momento. El exponente de beta, entonces, en este caso, en el caso de la cloroquina, me dice que tiene un valor de 4.2 y eso lo interpreto como que si utilizo la cloroquina, acuérdense que mi variable principal de estudio dependiente es la mortalidad.
Todo está enfocado hacia la muerte, hacia la mortalidad. En este caso, el uso de la cloroquina es un factor de riesgo para desencadenar la muerte y me aumenta hasta 4 veces. El uso de la cloroquina me aumenta hasta 4.2 veces más el riesgo de mortalidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Sí. Hola, hola. Bien, bien. Bien, gracias. Entonces, le pusimos ahí cuando estábamos seleccionando los requisitos ahí en la prueba estadística, el intervalo de confianza. Esta medición nunca es exacta, siempre nos valemos de un intervalo de confianza del 95%, es decir, que yo asegure que estoy 95% seguro de lo que estoy diciendo y un 5% tengo el riesgo de error. Entonces, mi intervalo de confianza, ambos, el límite inferior y el límite superior, deben de estar por encima de la unidad. En este caso, mi valor de exponente de beta es de 4.2, con un intervalo de confianza que va desde 2.1 veces más el riesgo hasta 8.3 veces más el riesgo. No atraviesa la unidad, todos están por arriba del 1. Y lo vemos aquí con el valor de P, que es menor de 0.05. Es decir, todo esto es significativo. Quiere decir que sí funciona. El uso de la cloroquina es un factor de riesgo para mortalidad. Si no me aumenta la probabilidad 4.2 veces, estoy seguro que me aumenta de 2 hasta 8 veces. Es así como lo vamos a interpretar. Y esta es la tabla más importante que vamos a poner, ¿vale? Después, el género, sexo. El exponente es de 1.1. Ah, ok, pareciera que es un factor de riesgo, pero vean, en su intervalo de confianza aquí es un factor de protección y el intervalo superior es un factor de riesgo. Un mismo factor no puede ser de protección y de riesgo a la vez. Eso no puede ser posible, ¿están de acuerdo? O es un factor de riesgo o es un factor de protección. En este caso, este análisis me dice que el género no tiene significancia. Vean cómo el valor es mayor de 0.05. Quiere decir que no, el sexo te funciona a veces como factor de protección, a veces como factor de riesgo. ¿Se acuerdan que en ese momento ser hombre era un factor de riesgo muy alto y hasta tenemos por ahí una calculadora de riesgo que nos decía que si eras hombre tenías 40% más el riesgo? No, esto lo descartamos nosotros con nuestro estudio. Decimos, no, no tiene ninguna relación. En este momento, con un análisis de 170 sujetos, no tiene relación. ¿Se me siguen? Sí. Sí, doctor. Bien. Déjame ver que tenga. Ok, perfecto. Después, el tabaquismo. Ven el tabaquismo. El exponente de beta dice que es un factor de protección, pero siempre reporto el intervalo de confianza, que aquí me dice que es un factor de protección y aquí que es un factor de riesgo. No, no puede ser esto. Y aquí vemos el valor de P. No, no es significativo. La diabetes mellitus, ¿qué creen? ¿La diabetes mellitus será un factor de riesgo para morir por COVID? Creíamos que sí. Pues sí, pero en ¿Puede el ser? estudio no. Exactamente, aquí vean, dice aquí que nuestro exponente de beta que sí que nos aumenta 1.5 veces el riesgo de, pero el intervalo de confianza atraviesa la unidad, es decir, está por debajo del 1, este que es de 0.7, y aquí el superior es de 3, nos está atravesando el 1, entonces no puede ser de protección y de riesgo, o eres uno o eres el otro, y lo vemos con el valor de P, que no es nada significativo. Es la siguiente, la hipertensión está en 1.074. El intervalo de confianza es de protección y a veces de riesgo. No puede ser. La tromboprofilaxis, vean nada más el valor de P. Nada más con ver el valor de P, entonces ya sé que sí va a ser significativo. En este momento, nada más con ver el valor de P, ya sé que va a funcionar. No sé si es un factor de riesgo o un factor de protección. Entonces, para eso veo mi exponente de beta. Entonces, mi exponente de beta dice que es de 0.9. Está por debajo del 1. Entonces, es un factor de, contéstame, Protección. protección perfecto en el identifiqué la voz. Significa que mi intervalo de confianza va desde el 0.19 hasta el 0.4. Ambos están por debajo del 1. Entonces, sí, completamente mi tromboprofilaxis es un factor de protección. ¿Qué significa? El ponerles, colocarles, utilizar tromboprofilaxis a los pacientes es un factor de protección para que no se mueran. Acuérdense que mi variable dependiente solamente es una. Pueden meter miles de variables independientes, todas las que quieran. Bueno, hay criterios para un número específico de variables independientes, pero mi dependiente solamente es una, que es la mortalidad, y en este caso la tromboprofilaxis es un factor de protección para la mortalidad. No era el objetivo del estudio, nos lo encontramos ahí de pura casualidad, pero el objetivo era estudiar la cloroquina.
Les preguntamos también si habían utilizado tromoprofilaxis y funcionó que sí. Vean como que sí. También por ahí les preguntamos el esteroide y también el esteroide salió como un factor de protección. Y ya, eso es lo que utilizamos. Seleccionamos estas variables porque en algún momento fueron las más significativas. Entonces, este análisis de regresión múltiple significa que un paciente hospitalizado por COVID severo que utiliza cloroquina no es un paciente que exista en la vida real con solamente dos variables. Es un paciente que utilizó cloroquina, pero tiene un cierto género y tiene un antecedente o no de tabaquismo, y tiene o no diabetes, y tiene o no tiene hipertensión, y se le puso o no se le puso tromoprofilaxis. Es decir, se debe de ver al paciente de una forma integral. No solamente es una comparación entre dos variables, sino que este paciente tiene muchas otras características que nos van a desencadenar el fenómeno de estudio, el fenómeno de desenlace, que es la mortalidad. Entonces, el análisis de regresión múltiple o logística múltiple es comparar varias variables que el sujeto posee, es decir, es como estudiarlo un poquito más cercano en la vida real. Es por eso que necesitamos nosotros hacer este tipo de análisis e incluirlos en nuestros resultados. Muchos de ustedes ya tienen sus resultados. Voy a cerrar esta pantalla. Ya tienen sus resultados y muchos llegaron hasta el Odds Radio. Entonces tenemos que complementarlos. Ya tienen ustedes su base de datos. Si alguien tiene por el problema, vénganse, hacemos una cita y lo vemos como lo hicimos con esta Bre, como lo estamos haciendo con esta Van y etcétera. Yo les asigné a varios asesores, pero si es necesario se dan una vuelta para acá conmigo. Si todavía no se van a su servicio o a línea, también lo podemos hacer y lo vamos manejando, ¿sale? Vean cómo este resultado entonces nos diste un resultado aquí de la cloroquina. ¿Qué variables utilicé yo para esto? Previamente hice un análisis de odds radio, que es una variable dependiente contra una independiente. Eso se llama análisis binario. ¿Vale? Ese es un análisis múltiple y un paso previo es el análisis binario. Les voy a enseñar cómo lo hacemos. ¿A quién analizar? Doctor, Hasta aquí. entonces el Vale. análisis binario es igual a los odds radio. Más o menos, sí, hay diferentes análisis binarios. El odds radio es uno de ellos. También el riesgo relativo es uno de ellos. Les voy a enseñar un ejemplo y ahorita me vuelven a preguntar. Vean. Vamos a hacer un ejemplo de un análisis binario, solamente contrastar una variable dependiente con una independiente. En este caso nos vamos aquí a estadísticos descriptivos, aquí en analizar, estadísticos descriptivos, y nos vamos a tablas cruzadas. En tablas cruzadas simplemente vamos a contrastar dos variables, ¿sale? ¿Mi variable dependiente cuál es? Mortalidad. ¿El uso de cloroquina? Mortalidad. Esta la vamos a poner en columnas. Acuérdense que en el eje de las Y, ¿sí?, van la variable dependiente. Y en la variable de las X o en las horizontales van las independientes. Aquí la principal variable de estudio era la cloroquina. Acá está. La pongo entonces en filas. Voy a hacer un análisis binario, ¿sale? Solamente una variable contra otra, no como el que acabamos de hacer, que son muchas variables. No, este es solamente una contra una. En exacta no quiero nada. Aquí en estadístico, sí están viendo, ¿verdad? ¿Sí me ven? Sí. Sí. Gracias. doctor. Aquí en estadístico le vamos a poner chi cuadrada. Y aquí está el riesgo. El riesgo tenemos dos formas, bueno, tenemos varias. Las más utilizadas es odds radio y el otro es RR. Odds radio o riesgo relativo. El odds radio ya lo habíamos visto en alguna clase, se utiliza para estudios transversales, como una encuesta transversal o un casos y controles. Y un riesgo relativo se utiliza para un estudio longitudinal, como un ensayo clínico o un estudio de cohorte, ¿vale? Ese PSS te va a identificar y te va a dar los dos resultados, tanto de odds radio y de riesgo relativo. Es decir, te va a decir ese PS, ok, aquí están tus dos resultados, tú usa el que más se ajusta a tus diseños de investigación. Y le doy continuar. Aquí en casillas yo quiero ver el resultado por columnas. ¿Vale? Aquí le pueden mover ustedes, ahí le están ahí descubriendo de qué sirve todo esto y ya. En formato no quiero nada de formato, no quiero estilo, ni quiero simular muestreo. Solamente quiero estadísticos y casillas. Y le doy a aceptar. Y en la hoja de resultados me va a aparecer. Vean, aquí mi resultado de tablas cruzadas. Igual me estudió a 171 sujetos porque tienen los datos completos de los 210. Aquí me analiza cuántos sujetos, vean, cuántos sujetos sí fallecieron y cuántos sujetos no, cuántos no fallecieron y cuántos sí fallecieron. Y aquí abajo me da el riesgo.
Aquí me da el valor de chi cuadrado y dice que sí es significativa, menor de 0.01. Y aquí está lo que me importa. Aquí este cuadrito, déjenme verlo, aquí está. Dice razón de ventajas para cloroquina. No uso de cloroquina con el uso de cloroquina. Esto es el odds radio. ¿Sí lo ven como estoy marcando en color negro? Sí. Sí. Este es el odds radio, y este me da el valor. Lo interpreto igual que les expliqué hace ratito, como un riesgo. El uso de cloroquina en los sujetos hospitalizados por COVID-19 grave aumenta el riesgo 3.4 veces más de mortalidad, con un intervalo de confianza que va de 1.8 hasta 6. Vean cómo es diferente, porque solamente contrastamos una variable con la mortalidad, en este caso, cloroquina con la mortalidad. ¿No se pierdan este dato? 3.4. Nada más una variable contra otra variable. Y aquí en el análisis múltiple, ¿cuánto me salió? 4. 4.24. No es lo mismo. Vean cómo aquí en el análisis bivariado dice que me aumenta 3.4 veces el riesgo. En el análisis bivariado. Pero en el análisis múltiple, es decir, ya corregido por todas estas variables, no se queda ahí mi riesgo en 3.4, es más, me aumenta 4.2 veces más el riesgo. Entonces, es súper importante que utilizamos este tipo de pruebas estadísticas porque son más completas. Si yo me quedo hasta aquí, ok, sí, podemos decir, sí aumenta el riesgo 3.4 veces, pero es una asociación independiente, solamente dos variables. No, es más importante si tú relacionas, sí, bueno, mi paciente utilizó cloroquina, pero era del sexo masculino y fumaba o no fumaba y tiene diabetes, etcétera. Entonces, el resultado de esta variable, de este modelo, te explica o te dice cuál es el peso de cada uno de los factores o cada una de las variables. Y en total nos dice, ok, todo tu modelo te explica hasta el 20% de la mortalidad. Pero vean entonces cómo sí cambia mi riesgo de mi odds radio. Este es odds radio, aquí no dice OR, pero ya sabemos que este es el odds radio. Y acá abajo dice, para corte me da un valor diferente que es de 1.8. Este es el riesgo relativo. Este si fuera un estudio longitudinal en el que estamos haciendo varias mediciones, pero en este momento yo no voy a utilizar esto porque no es lo que se ajusta a mi diseño del estudio, que mi estudio es una encuesta. Y para corte, la muerte, ese es el valor. Entonces son otras cosas diferentes. Ustedes si hacen una encuesta transversal o encuestas y controles, nos van a reportar esto, que es el odds radio, ¿vale? Nos ponen ahí en sus resultados los resultados divariados y nos ponen el resultado del análisis múltiple. Vamos a hacer este mismo ejemplo con la cloroquina. Me voy otra vez a estadística descriptiva, ya me voy un poquito más rápido, tablas cruzadas. Lo de cloroquina la voy a sacar y voy a meter lo de tromboprofilaxis, que está acá, tromboprofilaxis. También la guardé como dicotómica, presente y ausente. Para hacer este tipo de análisis, sus variables deben de ser dicotómicas. Ya le pedí aquí lo que quería en casillas y en formatos, le doy a aceptar y me da acá el resultado. Aquí está, vean, tromboprofilaxis. Aquí me hace el cálculo y aquí abajo está mi riesgo. Mi odds radio, vean cómo mi valor es de 0.115. Intervalo de confianza que va de 0.02 a 0.5. Sigue siendo un factor de protección. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Vean, pero ven aquí Sí. como solamente hay que contrastar dos variables. Bueno, un análisis bivariado. Mi valor es de 0.1 o 0.11. Aquí arriba en el análisis múltiple era de 0.09. Bajó un poquito más es decir, todavía más de protección aquí en mi análisis múltiple que en mi análisis bivariado, ¿vale? Obviamente en el análisis bivariado no van a poner ustedes todas estas tablas, les pasé por ahí nuestro artículo de cloroquina, precisamente tengo ahí los resultados del análisis bivariado. Tengo una tabla donde en una fila pongo cloroquina, este es el odds radio. La tromboprofilaxis, este es el odds radio con su intervalo de confianza, el sexo es el uso de, ¿qué más les puse? El diabetes mellitus, me dio un odds radio y después pusimos una tabla de regresión múltiple con estos valores. En esta tabla no la van a poner toda, por ejemplo, la prueba de Watt no la necesitamos, no necesitamos que la pongan ahí. El error estándar no es necesario que lo pongamos, pero todos los demás sí lo dejan. Los grados de libertad tampoco es necesario que lo pongan. Estamos grabando esta sesión para que lo analicen después, lo hagan ustedes por su parte, después vienen, hacemos una cita o lo trabajamos en línea, o trabajan con sus asesores y lo incluyen. Si ustedes incluyen este tipo de análisis en sus resultados,
Les prometo que van a ganar todas cuando se presenten en los foros, congresos, etc. Con este tipo de análisis ganó la mejor tesis, que no sé si ustedes fueron a la ceremonia, creo que no, ¿verdad? ¿No fueron? No, doctor. No fueron porque No, no doctor. fueron No cero fuimos cerrados, invitados. voy a hacer un concurso para el foro, que es para octubre o noviembre. Voy a hacer el concurso de la mejor tesis y quiero que haya mucha batalla aquí entre los residentes que tomaron el TAC. Trabajen, por favor, eso es muy sencillo, súper fácil de hacerlo para que ustedes puedan llevar a cabo este tipo de análisis. ¿Qué les parece? ¿Más o menos va quedando esto? Sí, doctor. Sí, doc. Sí. Dale, les voy a poner otro ejemplo rápido. Este es un análisis en el que fue una R3 que ya está a punto de salir, y ella hizo un análisis o comparó qué tanto influye la enfermedad arterial periférica en pacientes diabéticos con otras variables. Entonces, la enfermedad, ven aquí en esta base de datos como, ven aquí la etiqueta, dice aquí. Se concluyó el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Es decir, ¿tienes enfermedad arterial periférica? Sí o no. Es un factor de riesgo para la enfermedad arterial periférica. ¿Qué valores? Vamos a hacerle rápidamente aquí en análisis, nos vamos a regresión, seleccionamos logística binaria y mi variable dependiente es esa, precisamente, si se concluyó el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. ¿De qué creen que dependa que una persona tenga enfermedad arterial periférica? ¿Creen que dependa del sexo? Sí. ¿Sí? Del estado nutricional, es decir, si tiene sobrepeso, leve, moderado, bueno, sobrepeso, obesidad, 1, 2, 3, o que esté normal, ¿dependerá de eso? Sí. Puede ser que sí. Del tabaquismo. El tabaquismo lo preguntó como cualitativo, es decir, ella preguntó si tenía un tabaquismo leve, el tabaquismo moderado, tabaquismo intenso. Ella utilizó algún instrumento para clasificarlo así. Yo lo hubiera puesto nada más como tabaquismo presente y ausente, pero bueno, dicen ustedes, los expertos, que el tabaquismo no se puede medir así, que no es lo mismo fumarte un tabaquito a la semana que fumarte 10 todos los días. Ok, puede ser, estoy de acuerdo. ¿Es portador de diabetes? ¿Sí o no? Así la guardamos y creo que está por ahí hipertensión. Vamos a ver qué tanto peso tienen todas estas variables para que la persona desencadene enfermedad arterial periférica. Como ya hemos hecho este ejercicio con otra base de datos, aquí en las variables ya no necesito ponerle nada, pero vamos a hacerlo nuevamente. Aquí en categórica, miren, aquí no me la seleccionó. El estado nutricional sí es categórica, la voy a incluir aquí a las covariables. Y el tabaquismo también es categórica. ¿Sí? Categórico el tabaquismo porque los clasificaron como sin tabaquismo, tabaquismo leve, tabaquismo moderado y tabaquismo intenso. Así las clasificaron, por eso lo pasamos de este lado. Le vamos a continuar. En guardar, aquí podemos hacerlo de probabilidades, vamos a darle aquí y le damos continuar, y en opciones, aquí sí, el intervalo de confianza es para el exponente de beta. Esto es lo súper importante que necesitamos para que nos dé la tabla. Y al final no quiero estilo y no quiero simular muestreo y le doy a aceptar. Y me va a desplegar la tabla, la hoja de resultados. La tengo por acá abajo, aquí está. Ven cómo me dice el título, regresión logística. Y me dice resumen de procedimiento de casos seleccionados incluidos en análisis, 240, perdido 0. En este caso, su compañía sí tenía una base bien limpia, sí tenía todos los datos, y el modelo me incluía los 240 sujetos. Sí, muy bien. Aquí están las variables. No fuma, tabaquismo, moderado, intenso, peso normal, sobrepeso, obesidad, etc. Y nos vamos aquí a la tabla de... Aquí está, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Significa que todas estas variables me explican hasta el punto 38, lo multiplicamos por 100, nos da 38%. Todas estas variables me explican el 38, casi es el 40% de la existencia de la enfermedad arterial periférica. Dijimos hace rato que es mejor de un 50% para arriba, pero bueno, no es nada despreciable el 40%, es bastante bueno. Vamos a ver el peso de cada una de las variables. Yo lo que hago rápidamente es echarle un ojo aquí al... Déjenme hacer esto más grande. Ya no los veo, me avisan. El exponente beta. Yo lo que hago rápidamente es siempre ver aquí mi variable del valor de P. Identifico rápidamente cuáles sí fueron significativas. Esta, 0.54. ¿Qué les parece?
Vamos a preguntarle a quién. Pero no tiene nada de los de los límites, ¿no? Bueno, no apareció ahí. ¿Por qué no sale? Sí, sí, porque lo analizó como una variable independiente, pero lo analizó por cada uno. Pero bueno, tienes razón. Imaginemos que sí tiene aquí un número X, lo que tú quieras. ¿Quién es el que está hablando? Porque no los veo. Yo, Alfredo. Alfred. Alfred, si tuvieras aquí algo, lo que tú quieras, nada más dime la interpretación de este valor. ¿Qué te parece? Si es estadísticamente significativo o no. No, ¿Por qué no? porque debe de ser menor de 0.05 y ese ya es mayor. Por cuatro Ajá. unidades se pasó. Entonces, no, la estadística, las matemáticas son así precisas. Si no te estás abajo de 0.05, no funciona. Se me desaparecieron. ¿Sí están ahí? Sí. Hola. Sí, doctor. Qué bueno. Qué bueno. Vean, esta sí es significativa, esta no, no es significativa, esta sí, esta sí, esta sí, y esta es mi constante. Entonces vamos a analizar una por una. Yo me voy con las significativas. ¿Qué sería esta? El tabaquismo cualitativo. Creo que esta fue algo así como que no fuman y esta otra es la de tabaquismo leve y este es un tabaquismo leve, algo así. ¿Por qué dice aquí tabaquismo 1, 2 y 3? Porque nosotros cuando la guardamos la variable en la base de datos, no le pusimos todas las palabras en el recuadro de Excel, tabaquismo leve, tabaquismo moderado. No, simplemente ponemos el número 1, 2 y 3. En este caso no me acuerdo qué significa el 1, qué significa el 2 y qué significa el 3, pero por lógica, yo estaría pensando que aquí este exponente que es un factor de protección, que aquí en el intervalo de confianza menor y menor, ambos son de protección. Yo creo que este tabaquismo es así como que no fuma o tabaquismo leve. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver la aportación de diabetes. Vean, es un factor de riesgo. Estamos hablando del exponente de beta. Nos aumenta 14 veces la posibilidad de desarrollar enfermedad arterial periférica, con un intervalo de confianza que va desde 2.8 veces más el riesgo hasta 69 veces más. ¿Por qué nos da un número tan amplio? Es un margen muy amplio. Porque seguramente el número de sujetos diabéticos que incluyeron en el estudio fueron muy poquitos, y esos muy poquitos nos dan un margen muy amplio. Si nuestros 240 sujetos fueran 200, por ejemplo, diabéticos, nuestro margen se acorta. Es decir, este margen tan amplio significa que nuestro número de sujetos con esta característica son poquitos, por eso nos aumenta demasiado. ¿Sí? ¿Siguen? Sí. Bla. Sí, doc. Ok, ya están. Vean, la hipertensión nos aumenta 6.7 veces más el riesgo, con intervalo de confianza que va de 1.3 hasta 34 veces. ¿Vale? Video y lo subo a YouTube, lo registran, lo ven todas las veces que sea necesaria y lo van haciendo, ¿sale? Y no se olviden de darle like, porque para después mi evaluación curricular sí necesito los likes. Ni modo, así me califican. Vale. Esto fue lo que les puedo ya compartir. Muchas gracias, Brian. Estuvo muy padre tu clase, muy sofisticada. Por favor, un día vienes y les das a mis alumnos de maestría esta clase. ¿Dónde estás ahí? Aquí estoy, doctor. Entonces, sí, te quiero que vengas a dar esta clase con mis alumnos de maestría. Bueno, todavía no la abrimos, pero ya pronto la vamos a ver. Ok, terminamos hasta aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? Si es muy poquito el espacio, después me mandan sus mensajes o vienen y lo resolvemos personalmente con toda confianza, ¿sale? Y por favor no anden diciendo que tengo un grupo selecto de residentes que quieren ahí dar cuello por hacer eso. Bueno, ¿cómo hacemos un resumen estructurado? Súper fácil, súper papísima, es lo más fácil que van a hacer. Ya hicieron ustedes la materia de métodos, resultados. Suscrito, ya saben. Entonces, como ya saben todo este rollo, vamos a poner en el resumen estructurado, así se llama, vamos a poner un apartado que se llama antecedentes o introducción, depende de la revista, ¿sale? Hay revistas que no te lo piden, solamente te dan 200 palabras y te piden desde objetivo. Hay revistas que no te piden el objetivo, lo debes de incluir en material y métodos.
Entonces depende de cada revista, pero en términos generales nuestro resumen estructurado lleva antecedentes, que son 2 o 3 líneas, es muy poquito. El objetivo, que son 2 líneas, material y métodos, que es un poquito más amplio. Los resultados, aquí en resultados vamos a poner lo más importante. Mi protocolo, mi PEPRE se refiere a la mortalidad por el uso de cloroquina. Y aquí en resultados voy a poner este resultado de qué onda con la cloroquina y el riesgo de mortalidad. Nada más, no me interesa aquí la tromboprofilaxis y los esteroides y los antivirales y la edad de los sujetos. No me interesa nada de eso. Aquí es muy puntual, ¿sale? Porque tenemos poco espacio, de 200 a 250 o hasta 300 palabras máximo, ¿sale? Algunas revistas te lo ponen como caracteres y cuando es por caracteres aguas, porque es un rollo. Si tienes por ahí un espacio, doble espacio, ya te estás comiendo caracteres. Y al final, las conclusiones. Vean que en este apartado no llevamos discusión. La discusión es algo muy importante allá abajo en el paper, pero aquí para el resumen es con lo que tú vas a captar a tu público. Vamos a poner aquí las conclusiones cortitas, así fundamentales. ¿Sí funciona o no funciona la cloroquina? ¿Sí nos induce la muerte o no nos induce la mortalidad? Y ya, esto es muy sencillo de hacer en antecedentes. ¿Yo qué voy a decir aquí? Pues que la cloroquina para este momento no se conocía bien sus efectos sobre la mortalidad o la protección que le ejercía a los sujetos para la mortalidad. No lo dice aquí. Perdón, no sabemos si es lo que voy a poner aquí en mis antecedentes. Lo voy a leer. A inicios de la pandemia por el nuevo SARS-CoV-2 se estableció que el tratamiento con cloroquina podía ser efectivo para contener la replicación viral in vitro, pero aún existen controversias. Lo escribimos, acuérdense que lo escribimos en ese año. Aún existe controversia sobre su efectividad en humanos para disminuir la mortalidad por COVID-19 en pacientes graves. Es decir, aquí en la introducción no estoy diciendo si sí o si no, simplemente no sabemos. ¿Vale? Así lo ponen ustedes más o menos. El objetivo se redacta con un verbo en infinitivo. Mi objetivo es evaluar la mortalidad y el uso de cloroquina en pacientes bla, 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 bla. Este es mi objetivo, evaluar si funciona o no funciona para la mortalidad. Y mi material y métodos es una parte muy resumida de todo lo que pusimos allá abajo en 800 palabras, aquí muy pequeñito. Empezamos diciendo qué tipo de estudio es. Este es un estudio de corte retrospectivo. Es una corte, esa otra dije que era una encuesta, perdón. En un hospital de segundo nivel. No decimos en el HGZ, en la UMF 17, en la UMF 41, 13, no. En un primer nivel, en un segundo nivel, a nuestros lectores no les importa dónde estamos haciendo la residencia. ¿Dónde hicimos? No les importa. Son solamente un segundo nivel, tercer nivel y con eso. ¿Vale? Se revisaron sujetos, pacientes, expedientes, bases de datos, etcétera, con estas características. Estos pacientes y lo que medimos fue el riesgo de mortalidad por cloroquina y medimos estas variables, etcétera. Muy cortito, muy cortito. En los resultados, lo importante, el uso de cloroquina a la edad avanzada en la obesidad y la PCR baja se asociaron con una mayor probabilidad de muerte. En el análisis bivariado, vean cómo lo pongo aquí. Pero ojo, ya después, la edad, ya utilicé otra prueba estadística que fue la tasa de riesgo. La edad, bla, 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 padecía de hipertensión, el uso de cloroquina fueron factores de riesgo significativos asociados al uso de la muerte. Perdón, es que acepté a alguien. Fueron factores de riesgo significativos asociados con la muerte en caso de COVID-19 grave. Hasta aquí no estamos dando ninguna conclusión, simplemente encontramos estos factores que sí se relacionaban con la muerte y los demás ya ni los menciono porque es mi resumen nada más. Y en las conclusiones, esto es lo importante, mucha gente nos vamos a leer las conclusiones. Bueno, ok, a lo mejor me da el chofer de leer todo tu artículo, pero en las conclusiones, ¿qué? ¿Sí funciona o no funciona? Y aquí lo decimos. En ese estudio encontramos evidencia para recomendar evitar el uso de cloroquina. A lo mejor lo dijimos aquí un poco ahí, rebuscado, ¿ok? La idea es que no lo usen, no den cloroquina en pacientes adultos con COVID-19 grave porque aumenta el riesgo de muerte hasta 2 veces más, en comparación con los que no se les está dando. Aquí yo le puse 2 veces más, doctores, porque metí otras variables más en el modelo de regresión y mi resultado no fue de que aumentaron 4 veces más el riesgo, ¿eh? Ya metiendo otras variables, como dijimos aquí arriba, la PCR, los leucocitos, etcétera, me modificó mi resultado que fueron 2 veces más el riesgo. Aguas con eso, ¿eh? Les dije que teníamos como 100 y tantas variables. Este ejercicio yo utilicé muy poquitas para enseñarles, pero bueno, ustedes deben de meter la mayor cantidad de variables que ustedes consideren o las que les hayan salido significativas en su análisis bivariado.
¿Sale? Hasta aquí. Es así como se hace un resumen estructurado. Chéquenlo esto, tómenle ahí una impresión de pantalla. Yo aquí tengo, así se cuentan las palabras. Desde la palabra antecedentes tengo exactamente 250 palabras, porque eso es lo que me pedía a mí la revista en la que me iba a publicar. 250, ahí está. Si me piden 300, ya tengo un espacio ahí, 50 palabras más para rellenarle por ahí, decir algo más. Tomen esa impresión y lo van a hacer así. Entonces, van a trabajar en su resumen, voy a seguir trabajando con mis asesoradas, los demás siguen trabajando con sus asesores, y en caso de cualquier cosa, cualquier duda, mándenme un mensaje y vienen aquí conmigo, después de sus actividades académicas. El año pasado trabajé con uno de sus colegas que se fueron al servicio social, lo trabajamos en línea, pero de repente nos costaba trabajo empatarnos en los horarios. Pero sí, mañana. Mañana. Entonces, hasta aquí terminamos con la clase. ¿Qué les parece? Fue un poquito rápido, pero siento que tenemos el video y ya con eso lo van a ir sacando. ¿Sí? ¿Dudas? No, doctor, muchas No, gracias. doctor, muchas No, gracias. Doc, muchas gracias. Déjenme dejar de compartir, déjenme detener, record, ahí está. Doc, entonces, usted nos recomienda que también esta parte de la regresión sí la agregamos